Muchachos, muy buenos días. Nuevamente les saluda el profesor Alwin Calderón, profesor del curso de física, y esta semana retomamos nuestro contenido del tema de estática. Pues bien, si tú recuerdas, la semana pasada estuvimos hablando de la primera condición de equilibrio y ahora nos toca hablarte de la segunda condición, y esto tiene que ver con lo que nosotros conoceremos con el nombre de momento de fuerza, que también puede ser conocido como un torque o momento de torsión. Para quien no lo sepa, un momento de fuerza es una magnitud física vectorial que se encarga de medir el efecto de giro que la presencia de fuerzas provoca sobre los cuerpos. Y esto es más cotidiano de lo que tú sospechas. Imagínate la siguiente situación. Intentas abrir o cerrar una puerta y esta, al aplicarse una fuerza, tiende a girar. O también podrías ver el ejemplo en el que con un martillo intentas quitar un clavo de una madera. O por qué no el ejemplo en el cual tú destapas una gaseosa. En todos estos casos, la fuerza que se aplica provoca efecto de giro. Ese efecto de giro es el momento de fuerza. Y ahí viene una pregunta inmediata. Profesor, ¿el momento de fuerza se puede calcular? Pues la respuesta es sí. Veamos un ejemplo. Sobre una superficie, tú tienes una piedra y te encargan moverla. Lo primero que tú haces es aplicarle fuerza a esta piedra y notarás que además que la piedra se comienza a mover, esta tiende a girar. Tiende a girar alrededor de un punto en su base de apoyo al que denominaremos punto de giro. Pues bien, el momento de fuerza te va a permitir calcular el efecto de giro que estás provocando. Y para esto necesitamos utilizar la siguiente relación. Observa por favor, momento de fuerza es igual a más menos F por B. En esta ocasión tú tienes que considerar que el signo más se utiliza si el efecto de giro es antihorario y usas el signo menos si el efecto de giro es horario. Muy bien, a continuación vamos a dar más detalles. F te representa la fuerza que genera el efecto de giro. Esta fuerza tiene que estar medida en Newton. Y B representa el brazo de palanca. Este brazo de palanca debe estar expresado en metros. Al producto de la fuerza y el brazo de palanca se le denomina momento de fuerza y su unidad es el Newton metro. Profesor, no me queda claro lo del brazo de palanca. Pues bien, toma nota de esto, por favor. Es importante que sepas que el brazo de palanca es la distancia perpendicular que debes trazar desde el punto de giro hacia la fuerza o a su prolongación. Veamos la gráfica. Mira, acá se nota el punto de giro y desde ese punto le trazas la perpendicular a la fuerza. Ese es el brazo de palanca. No te olvides que es perpendicular a la fuerza. Una situación que también es importante que tú conozcas tiene que ver con la presencia de fuerzas que pasan por el punto de giro. Cada vez que tú notes que una fuerza o su prolongación pasa por el punto de giro, esas fuerzas no tienen brazo de palanca. Veamos un ejemplo. Mira, aquí tienes una barra sujetada de una bisagra. La barra puede girar alrededor de ella, es decir, que esa bisagra sería nuestro punto de giro. Si tú aplicas una fuerza como la que ves en la figura y al prolongarse esta fuerza pasa por el punto de giro, pues esta fuerza no tiene brazo de palanca. Y al no tener brazo de palanca tampoco genera momento de fuerza, es decir, el momento de fuerza sería cero. Muy bien, es muy sencillo. ¿Qué te parece si vamos a la parte de aplicación? Ejemplo 1, mira lo que dice acá. En la figura se muestra a una barra homogénea de 10 kilogramos de masa y 5 metros de longitud. Halla el momento de fuerza que produce la fuerza F igual a 20 newton alrededor de la bisagra A. Perfecto, como tú ya has leído, nos está pidiendo el momento de fuerza que provoca la fuerza de 20 newton alrededor de la bisagra A. Eso significa que la bisagra A sería nuestro punto de giro. Y como bien sabes, todo momento de fuerza se calcula como más menos la fuerza por el brazo de palanca. Pues bien, primero determinemos el signo, ¿te parece? Si observas, la fuerza intenta que esta barra gire en sentido antihorario, por ello sería positivo. Ya tengo el signo. La fuerza, además por dato, es de valor 20 newton y nos faltaría el brazo de palanca.
Recuerda que para trazar el brazo de palanca puedo prolongar a la fuerza y mandarle la perpendicular desde el punto de giro. Recuerda, la perpendicular. Y al trazar tú la perpendicular, notarás que se ha formado un triángulo rectángulo que es notable. La hipotenusa mide 5 metros debido a que esa es la longitud de la barra. Y el brazo de palanca, por lo tanto, tendría que medir 4 metros. Listo, mis elementos ya están conocidos. Vamos a calcular el momento de fuerza. Pues bien, en esta oportunidad, el efecto de giro es positivo, la fuerza es 20 newton y el brazo de palanca 4 metros. Por lo tanto, tu respuesta sería más 80 newton metro. Muy sencillo. Ejemplo número 2. Nos dice, en la figura se muestra una barra homogénea de 5 kilogramos de masa y 6 metros de longitud. Halla el momento de fuerza que produce el peso de la barra alrededor de la bisagra U. Considera que la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. Bien, chicos, nuevamente me está preguntando el momento de fuerza, pero ahora generado por el peso. Dibujemos el peso. Recuerda que si la barra es homogénea, el peso estaría en la mitad, por lo tanto la barra queda dividida en dos segmentos de 3 metros. Y el problema me está preguntando que calculemos el momento de fuerza del peso alrededor de la bisagra O. Entonces en la bisagra O estaría nuestro punto de giro. ¿Y recuerdas cómo se calculaba un momento de fuerza? Pues bien, la fórmula es más o menos fuerza por brazo de palanca. Como ya sabes, la fuerza es el peso y el efecto de giro que esta fuerza provoca sería horario y por lo tanto negativo. Luego, yo puedo trazarle la perpendicular desde el punto de giro al peso y esa perpendicular es el brazo de palanca cuyo valor sería 3 metros. Lo demás se lo dejamos en la matemática. El efecto de giro es negativo, la fuerza es 50 y el brazo de palanca 3. Por lo tanto, haciendo las operaciones, el momento de fuerza que provoca el peso sería menos 150 newton metro. Muy sencillo, ¿ves? Muy bien, es momento de conocer la segunda condición de equilibrio mecánico de un cuerpo. Esta condición me habla del equilibrio de rotación. ¿Y qué nos dice? Que un cuerpo que está en equilibrio de rotación debe cumplir que la sumatoria de todos los momentos de torsión o momentos de fuerza deberá ser 0. No te olvides, matemáticamente lo puedes expresar así. Sumatoria de los momentos de fuerza igual a 0. Adicionalmente, te quiero comentar que si un cuerpo está en equilibrio, es necesario que este cuerpo en equilibrio cumpla las dos condiciones. Recuerda la primera, las fuerzas suman 0. Y ahora la segunda, la sumatoria de los momentos de fuerza igual a 0. Un consejo, si tú ves que en el diagrama de las fuerzas no hay presencia de distancias, te sugiero que trabajes la primera condición. Y si acaso al momento de dibujar fuerzas te ves acompañado de distancias, sugiero que utilices la segunda condición. Pero como tú ya sabes, como ya lo hemos dicho, es importante recordar que un cuerpo en equilibrio cumple las dos condiciones. Veamos unos ejemplos, ¿sí? A ver. En la figura se muestra una barra homogénea de 7 kilogramos de masa y 8 metros de longitud. Si la barra se encuentra en equilibrio, halle el valor de la tensión en la cuerda que la sujeta. Considera que la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, chicos, como siempre, para un cuerpo en equilibrio lo primero que hacemos es dibujarle fuerzas. A ver si me ayudas. Empezamos por el peso de la barra, que en esta ocasión sería 70 newton. Recuerda que si la barra es homogénea, el peso está en la mitad. Los 8 metros de la barra quedarán divididos en 4 metros hacia la izquierda del peso y 4 metros hacia la derecha. Por eso que en esta pequeña porción tendrá que ir 3 metros. Terminemos el diagrama. Hay que dibujar la tensión que está presente en la cuerda, que es la incógnita del problema, y en la articulación o bisagra una reacción. Esta vez la dibujo vertical porque su tarea será equilibrar a las otras dos fuerzas que también son verticales. ¿Notas que en el diagrama ha habido presencia de distancias? Pues vamos a utilizar la segunda condición de equilibrio. Y la segunda condición de equilibrio requiere que reconozcas el punto de giro. Yo te voy a proponer que el punto de giro lo coloques en O. Y ahora vamos a hacer cumplir que con respecto a este punto de giro, la sumatoria de los momentos de fuerza va a ser igual a 0. Profesor, la reacción de la bisagra está pasando por el punto de giro.
Por lo tanto, de acuerdo a lo estudiado, no tiene brazo de palanca. Así que las únicas que van a generar momentos de fuerza son el peso y la tensión. Evaluemos. La tensión provoca un efecto de giro antihorario y por eso es positivo, mientras que el peso provoca un efecto de giro horario y por eso es negativo. Ahora tracemos los brazos de palanca. Desde el punto de giro le vamos a trazar la perpendicular a la fuerza peso. Y esta perpendicular, como tú puedes ver, mide 4 metros. Además, voy a trazar la perpendicular a la tensión. La perpendicular que está de morado a la fuerza de tensión es el brazo de palanca que ahora mide 7 metros. Muy bien, ya tengo todos los elementos para hacer cumplir esta condición. Comenzamos. Efecto de giro positivo sería generado por la tensión y se multiplica por el brazo de palanca 7. Y el efecto de giro negativo lo genera el peso de 70 y se multiplica por su brazo de palanca 4 metros. Todos estos efectos de giro deben sumar 0. Resolviendo la parte matemática, que es muy sencilla para ti, la respuesta sería que la tensión es 40 newton. Ahí la tienes, ¿ves? Ejemplo número 4. A ver, chicos, pregunta 4. Dice, en la figura se muestra a una barra homogénea de 12 kilogramos de masa y 8 metros de longitud. Si la barra se encuentra en equilibrio, determina la tensión que presenta la cuerda B. Ahí tenemos las alternativas y la gráfica. Muy bien, tú ya sabes lo primero que vamos a hacer para verificar el equilibrio de esta barra. Lo primero, dibujamos fuerzas. La barra de 12 kilogramos y de 8 metros de longitud, pues es una barra homogénea, el peso 120, y este peso divide la barra en dos porciones de igual valor, 4 metros para la izquierda y 4 metros para la derecha. Pero como ya tengo 2 metros hacia aquí, esta pequeña porción tendría que medir tan solo 2 metros. Muy bien, terminemos el diagrama. La tensión de la cuerda A y por supuesto en el otro extremo la tensión en la cuerda B. ¿Recuerdas cuál era la incógnita? La tensión de la cuerda B. Entonces hay que concentrarnos en ella. Observa que en el diagrama ha habido presencia de distancias. Esto significa que voy a usar la segunda condición de equilibrio y colocamos punto de giro justo por donde pasa la tensión de A. Con respecto a ese punto de giro, la sumatoria de los momentos de fuerza tiene que darnos 0. Evalúa que la tensión de A no te va a provocar efecto de giro porque pasa por el punto de giro que escogiste. Las que sí provocan efecto de giro son el peso y la tensión de B. Evaluemos. Observa que el peso provoca un efecto de giro antihorario y por eso es positivo, mientras que la tensión de B provoca un efecto de giro horario y por eso es negativo. Tracemos ahora los brazos de palanca. Trazo la perpendicular desde el punto de giro al peso de 120 y esa pequeña perpendicular se nota que mide 2 metros. Traza ahora la perpendicular hasta la tensión de B y notarás que esa perpendicular mide 6 metros. Listo, tengo todos los elementos, ahora calculamos. Efecto de giro positivo lo provocaba el peso, 120 por 2, y efecto de giro negativo lo provocaba la tensión, sería tensión de B por 6. Y todos estos efectos de giro suman 0. Resolviendo, la tensión de B, y esa es tu respuesta, sería 40 newton. Como ves, esta segunda condición de equilibrio me habla de los efectos de giro que son medidos por los momentos de fuerza. Muy sencillo de trabajar. Ahora te sugiero que tú resuelvas la ficha de actividades en la cual vas a encontrar preguntas de aplicación a propósito de lo que estamos conversando. Muchas gracias por tu atención y conmigo será hasta la siguiente lección. Muchísimas gracias y a seguir cuidándonos, muchachos, ¿sí? Muy agradecido.